Continuamos la conversación con Magdalena Lizardo, economista de larga data, prestigiosa economista dominicana y quien coordina el Observatorio Dominicano de Comercio Exterior. Hablábamos en el segmento anterior sobre el tema de la fragilidad, interpreto yo, en que se ejecuta el comercio entre República Dominicana y Haití, donde a veces hasta por cuestiones un poco cuestionables ha habido vela y esa cosa. Y entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros o pudiera haber algún mecanismo de salvar ese tema como tan en el aire, tan sujeto a veces hasta capricho? Y mandar haciendo algunas precisiones al respecto. Yo creo que hay que distinguir entre qué podemos hacer en esta situación de emergencia para, en la medida de lo posible, asegurar que podamos seguir facilitando, proveyendo los bienes que Haití requiere en una situación prácticamente de emergencia. Estoy bajo un escenario de que la situación política de Haití no logra estabilizarse. Bajo ese escenario creo que es muy relevante que podamos tener desde la frontera mecanismos que faciliten ese abastecimiento, por lo menos hasta la llegada a la frontera, y de ahí que en función de lo que pueda ser el desarrollo de los acontecimientos, se pueda asegurar el abastecimiento de importantes bienes para la economía haitiana y para el consumo de la población haitiana, muchos de ellos que vienen desde la República Dominicana. Y en ese sentido yo creo que fortalecer las condiciones en que se puede hacer comercio en la frontera directamente de manera segura y eventuales mecanismos que faciliten la distribución desde la frontera hacia el interior de Haití en condiciones excepcionales, yo creo que es relevante. No solo para lo que implica para nosotros el poder mantener el flujo de comercio, sobre todo, como señalé, para, en algunos casos, pequeños productores agrícolas, pequeños, y la producción de manufactura local en algunos rubros relevantes. Pero también para asegurar o contribuir en estas condiciones a mantener abastecido el mercado haitiano en condiciones de mucha incertidumbre y eventual elementos de seguridad alimentaria, por ejemplo. Entonces, hay a mi entender, acciones de corto plazo que están orientadas a procurar que se pueda hacer el comercio en la frontera en condiciones relativamente seguras. Y obviamente eso pasa por el rol que puedan jugar los cuerpos, las Fuerzas Armadas para asegurar un comercio en condiciones de seguridad. Pero hay otros elementos ya de más largo plazo que necesitan urgentemente, a mi entender, ser abordados, tomando en consideración tanto los elementos que le preocupan a Haití como elementos asociados a nuestro interés nacional. En la medida en que comencemos proponemos o aseguremos el desarrollo de un comercio más formalizado, donde efectivamente se puedan pagar los aranceles que correspondan y que eso pueda contribuir a las finanzas públicas haitianas, puede ser un factor que le convenga a los dos países en el largo plazo. A nosotros, en la medida en que eventualmente, si conseguimos establecer acuerdos que sustenten nuestro comercio en normas, pues nos dará mucho más previsibilidad a lo que podemos hacer, cómo podemos contar con ese mercado. En fin de cuentas, aun cuando el mercado haitiano sea un mercado relativamente con poco crecimiento, no es un mercado que pueda
soslayarse, es de relevancia para determinados sectores y para determinados tipos de productores. De manera que la apuesta tiene que ser continuar a seguir formalizando el comercio entre los dos países, a insistir en la necesidad de hacer un comercio basado en reglas. Sé que esto es muy difícil porque se ha planteado desde hace mucho tiempo, pero que implique a su vez que Haití vea la conveniencia de este tipo de acciones en la medida en que también puede tener una mayor previsión de lo que pueden ser ingresos arancelarios como resultante de ese comercio. A mi entender, hay acciones en el cortísimo plazo y hay acciones que son parte de una agenda más estratégica de relacionamiento con Haití en el mediano y en el largo plazo. Que pudieran ser parte incluso de las discusiones, si no lo son, de la comisión bilateral. Tienen que ser necesariamente. Es el interés de la República Dominicana porque recordemos cuando viene una veda de manera no muy justificada a la luz de los productores dominicanos, eso crea disrupción muy, muy relevante y que no es bueno para nuestros productores ni para nuestra economía. Ahora, en última instancia, el país sigue con la tarea pendiente, aunque debo reconocer que se ha avanzado, de seguir diversificando sus mercados. Y en ese sentido, por la naturaleza de muchos de los bienes que se exportan hacia Haití, el mercado del Caribe sigue siendo un objetivo que necesita cuidarse y además trabajarse para que efectivamente podamos aumentar nuestra presencia en los mercados de los demás países del Caribe. Particularmente Puerto Rico es un mercado que necesitamos insistir en seguir desarrollando, dado el alto poder adquisitivo de la población puertorriqueña comparado con otras islas del Caribe y además el volumen de comercio que puede implicar. En ese sentido, es muy relevante dentro de una estrategia exportadora de mediano plazo continuar con el posicionamiento de República Dominicana como proveedor regional en el Caribe. Y eso implica no solamente trabajar en términos de una oferta exportable atractiva, sino también en mejorar las condiciones de conectividad con las demás islas del Caribe y todo lo que tiene que ver con los aspectos de logística. ¿Sabe que cuando yo comenzaba el periodismo económico, hace ya un tiempecito, siempre escuché decir, pero era como un anhelo, que la República Dominicana debía ser el granero del Caribe, pero parece que se ha quedado como todavía en una aspiración. Sí, yo creo que sí, que todavía es una aspiración y eso está asociado por un lado, a mejorar las condiciones productivas, sobre todo en el área agropecuaria, pero también yo entiendo que tiene que mejorarse las condiciones de conectividad a todas las islas del Caribe para poder ofrecer una oferta regular, predecible y que al final de cuentas permita ahondar los lazos comerciales entre todas las subregiones. Yo creo que el comercio subregional tiene un rol a jugar, sobre todo para productores relativamente medianos y pequeños, medianos sobre todo, y que es parte de una estrategia de desarrollo de las exportaciones del país, necesariamente. No sería, yo interpreto a veces, y lo dejo saber, que nos acomodamos a que teníamos el mercado de los vecinos ahí sin hacer mucho esfuerzo y que ellos generalmente venían y buscaban lo que querían y nosotros mandábamos y por eso con los demás vecinos nos descuidamos un poco. Yo creo que sí, en la medida en que además
un mercado como el de Haití, con bajo menos exigente, menos exigente, sobre todo, eso me señala, a eso quería indicar, implica una actitud relativamente cómoda. Yo creo que al margen y las condiciones de inseguridad de por sí es una razón suficientemente fuerte, es necesario diversificar esos mercados, ya sea a través de Centroamérica o el mercado del Caribe. El mercado del Caribe pienso que es mucho más fácil en cierta medida su inserción, dado las condiciones de poca capacidad productiva de muchas de las islas, por una cuestión hasta de espacio, y que nosotros tenemos una posibilidad de ampliar nuestra oferta exportadora en productos que son muy demandados en materia agrícola, en materia de agroindustria, y de una manufactura relativamente de mediano nivel tecnológico que puede ser suplido a muchos de los países del Caribe. De manera que esto implica, obviamente, y yo creo que de alguna manera el sector exportador lo ha ido reconociendo, o sea, la inseguridad que ha exhibido el comercio con Haití y la inestabilidad del comercio en los últimos 10 años, de alguna manera ha implicado poner la vista hacia otros mercados. Pero todavía es parte de cómo hacer en la agenda de desarrollo exportador para asegurar una oferta con cierto nivel, con cierta estabilidad, pero también una oferta con calidad, porque los países del Caribe, los restantes países del Caribe, distinto a Haití, son países que tienen un mayor nivel de exigencia, tienen un mayor nivel de ingresos, y que implica dar un producto en relativamente buenas condiciones. En mayor calidad. Magdalena, gracias por aceptar nuestra invitación y espero en una próxima ocasión que estemos nuevamente por acá para los amigos televidentes. Así que nada, bueno, como siempre, las puertas están abiertas y gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Sí. Y a ustedes, amigos televidentes, la cita para el próximo domingo. Hasta entonces.
Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra presentación de este día. Saludo la presencia en nuestro programa de Trajano Santana, quien es el presidente del Partido Revolucionario Independiente PRI. Vamos a estar pasando balance a temas políticos nacionales e internacionales. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Saludamos la presencia en nuestro programa de Trajano Santana, quien es el presidente del Partido Revolucionario Independiente PRI. Buenos días, Trajano, ¿cómo estás? Buenos días, doña Dania. Me alegro saludarla a usted y todo su equipo de producción. Un abrazo y mucho cariño. Para mí un placer tenerte aquí porque siempre es bueno escuchar tus pareceres. Quisiera comenzar con el tema obligado de la semana, el tema triste del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. ¿Cuál es tu interpretación de este hecho tan trágico que ha ocurrido? Bueno, nosotros de primera entrada tenemos que lamentar ese asesinato, ese magnicidio que tiene además en peligro de muerte a su querida esposa. Un acontecimiento abominable que no puede la comunidad internacional dejarlo como un acontecimiento más. Y luego el propio gobierno dominicano y los dominicanos actuar en consecuencia de que vivimos en una misma isla en la cual hay efectos colaterales en el territorio de la República Dominicana de acontecimientos que pasan con nuestros vecinos haitianos, y qué acontecimiento tan terrible como el asesinato del presidente de la República Haitiana. Lamentamos y al mismo tiempo condenamos el hecho y esperamos que las investigaciones se produzcan lo más rápido posible para determinar no solo quienes estuvieron involucrados directamente en la ejecución, sino quienes tenían interés o quienes están detrás de un hecho de esta naturaleza que pone en peligro la tranquilidad y la paz que de por sí ya venía convulsionada en Haití, pues podría agravarse mucho más. Y eso genera una presión para nuestras fronteras, que en este caso, evidentemente, y el presidente Abinader ha tomado las decisiones correctas de proteger nuestras fronteras aéreas, marítimas y terrestres. Así que lamentamos el hecho, condenamos el hecho y esperamos que las investigaciones sean tan profundas como para saber qué hilo nacional e internacional pudieran estar operando en el interés de eliminar a la familia presidencial. Hablas de la comunidad internacional. Es interesante saber qué papel debe jugar en este momento para evitar que la situación se desborde en Haití, que pueda también perjudicarnos a nosotros por nuestra cercanía a través de la frontera. Sí, es que las Naciones Unidas, digamos, su órgano para América Latina, que es la OEA, debe actuar con mucha cautela y precisión en motivar, profundizar las investigaciones. Parece, por las informaciones que han ido saliendo, que se trata de gentes especializadas que con ramificaciones internacionales han intervenido en un territorio soberano que es otro país.
y eso tiene una implicación internacional desde el punto de vista del derecho internacional. Entonces, en ese sentido, estos órganos tienen que operar inmediatamente porque pudiera estar en peligro cualquier presidente de América Latina, que por cierto es un acontecimiento que hace muchos años no se producía en nuestra región. Y eso es un elemento muy importante, que estos organismos internacionales puedan intervenir, interesarse por ampliar el radio de investigación, que no solo puede ser que apresaron a 2 ciudadanos y que dieron de baja en un enfrentamiento a otros 3 u otros 4. Eso es más allá, porque Haití venía en una convulsión en los últimos dos años o año y medio, que agravaba la situación anterior. Ha de recordar que Haití tenía un gobierno que una parte de la población, incluso muchas turbas en la calle, acusaban de que había terminado su mandato y que ya era un presidente que estaba ilegítimo. Luego entonces, desde el gobierno decían que no, porque su periodo terminaba en el 2022. Y la polaridad que había en esa situación generó intentos en otra ocasión también de agredir al presidente, como un acontecimiento del que ya el propio presidente sabía que podía ocurrir y que había denunciado varias veces el intento de asesinato y que lo iban o querían eliminarlo. El presidente en varias ocasiones había enfrentado muchos grupos de poder y había denunciado el control de esos grupos para el Congreso, los funcionarios y el gobierno, como tradicionalmente ocurría. Entonces, este es un presidente que viene prácticamente de un sector político independiente, sin no mucha experiencia en cómo se maneja un Estado y los hilos de poder que hay alrededor del Estado. Pues este viene de ser relativamente un empresario exitoso en la política. Entonces es importante tomar en cuenta esos elementos, porque desde el punto de vista internacional, no solo las Naciones Unidas y su órgano regional de América Latina, que es la Organización de Estados Americanos, sino también los gobiernos como el de los Estados Unidos, que tienen grandes influencias e intereses en Estados Unidos, en Haití, deben intervenir usando todos los mecanismos de seguridad e investigación que tienen, que son bastante y bien efectivos, aunque obviamente a nivel del debate público no van a participar, pero ellos pueden hurgar en el fondo de los acontecimientos. En efecto, el presidente Biden ha dicho que está en disposición inmediatamente para ir a asistir a Haití. Bueno, pueden ser también declaraciones diplomáticas del momento, pero de todo modo, el gobierno de los Estados Unidos tiene la responsabilidad, la obligación, o por la razón que sea, de colaborar en que ese hecho no se quede superficial. Pero además, intersecciones de informaciones han dicho que los funcionarios, los ejecutantes de esa misión, que evidentemente es de sicariato, han presentado como si fueran de la DEA, que es una agencia de los Estados Unidos para perseguir el delito del crimen organizado. El gobierno de los Estados Unidos, obviamente, y la DEA se ha desligado, pero de por sí es un asunto que tiene que prestarse atención y ellos deben colaborar al máximo. Pero el gobierno de Francia históricamente las relaciones con Haití han sido maravillosas y tienen muchas influencias allá. El gobierno del Canadá y el gobierno de Venezuela son países hermanos de nuestra hermana nación de Haití, que pueden coadyuvar, pueden colaborar
para que el asunto del asesinato del presidente haitiano pueda determinarse profundamente detrás del interés de ese hecho que pudiera haber, con ramificaciones más pesadas que simplemente contratar a una persona para ejecutar un delito de esa dimensión. Trajano, me interesa que comentes. Quiero agregar, perdóneme, que el gobierno dominicano juega un papel importante. Así es. Porque la frontera, tanto marítima como aérea y territorial, es parte de una misma isla, de un territorio. Y en ese sentido, la debilidad de esa frontera dominico-haitiana, que durante años lo hemos estado planteando en todos los foros, en todos los líderes políticos y toda la sociedad dominicana, es necesario llamar de la atención del presidente de la República, que es un momento muy oportuno para que la dimensión que tiene la protección de nuestro territorio, que ya no se trata solamente por seguridad interna, la protección del territorio, sino por una cuestión de seguridad externa que involucra a otro estado, y que mal pudiera ser la República Dominicana un punto tan vulnerable por donde puedan fácilmente estos delitos, que miren a dónde ha llegado, pueda ser usado el territorio dominicano. Así es. Te propongo, Trajano, te propongo una pausa y retomamos con nuestra conversación. No se vayan. Muchas gracias. Estamos conversando en el día de hoy con Trajano Santana, quien es presidente del Partido Revolucionario Independiente PRI. Yo quisiera la opinión de Trajano sobre la locución del presidente Luis Abinader, en el que anunció al país que va a comenzar un proceso de desescalada de todo lo que tenemos que ver con los toques de queda por el COVID. ¿Cómo lo viste, Trajano? Déjeme darle una respuesta. El presidente bien elocuente siempre, bien bonito, bien presentado y con un corazón noble y con el gran deseo siempre de servir. Eso no queda ninguna duda. Es lo que es desacertado en algunas cosas, por diferentes razones, ve temas de interés del país muchas veces, más bien en cómo el impacto pueda llegar en un sonido de opinión pública en tipo de un ejercicio de estado influencer. Pero de todo modo, yo le voy a hacer una breve comparación de acontecimientos que pasan en el deporte, en el béisbol específicamente, que es uno de los que más conozco, en relación al tema del presidente y los toques de queda y las emergencias. Cuando un juego, un manager lo tiene, como dicen en la nevera, que hay más de 5 carreras por encima del equipo contrario, y luego el pitcher está bien en la lomita o en el terreno de juego, y el manager y el equipo está ya en el séptimo entrada, el octavo, ocurre que el manager dice: no, vamos a sacar el pitcher que está bueno y vamos a traer el cerrador que llegue mejor para cerrar el juego. A eso le llaman sobremanillar, porque ya es un juego que está seguro, es un pitcher que está bien, no hay que traer otro que tal vez lo necesita para otro juego. Moraleja, el presidente lo que tiene que quitar es el toque de queda. Está muy bien que esté desencalando, está muy bien que haya flexibilizado por la presión pública
y por la marcha del pueblo, pero no es porque es su voluntad y su deseo. Es más, en algunos casos luce con soberbia, pero cuando él pone el ejemplo de su familia, de sus hijas y la forma en que lo dice, ya es una reacción de soberbia. Entonces, en función de esos elementos, yo creo que aquí no hay condiciones ya y hay garantía sanitaria y la gente sabe cómo manejar el COVID y los efectos del COVID se están aminorando sustancialmente porque ya prácticamente el 50% de la población tiene la segunda dosis de vacuna y porque ya sobrepasa el 70% de los que tienen la primera vacuna y están en proceso de la segunda dosis aplicando. Entonces, ¿cuál es el interés del gobierno, del gabinete, de mantener una situación de inestabilidad, de intranquilidad, de inseguridad del pueblo dominicano sobre un tema que ha venido a destruir el aparato productivo y la economía nacional, cuando ya hay que motivar que todo se active hacia la prosperidad que el país necesita? Entonces ya, presidente, deje de sobremanillar el tema de las vacunas, el tema del COVID, que ya eso está en un proceso de segundo plano, no solamente en República Dominicana, sino prácticamente a nivel mundial. Ya los países están entrando todos en quitarse la mascarilla, en eliminar toque de queda y eliminar esos estados de emergencia. Y eso es un tema que el presidente ya tiene que abordar, pero ya no de tanta vuelta sobre ese tema, que no tiene ningún beneficio político ya el beneficio político ha pasado. Bien, Trajano, hablemos un poquito de la lucha contra la corrupción que inició el gobierno y el apresamiento del ex procurador Jean Alain Rodríguez. ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo estimo que el Estado dominicano tiene que perseguir la corrupción donde quiera que esté, cumpliendo con los debidos procesos y respetando la dignidad de cada ciudadano. Aquí se ha invertido el fardo de la prueba en estos procesos. Aquí primero se sanciona públicamente, se hace un show y un espectáculo para desacreditar al ciudadano, el que sea, no importa el delito que haya cometido, y luego entonces se va al proceso de elaboración de los expedientes de la Fiscalía. Y eso es muy delicado porque eso lacera y debilita las instituciones democráticas y las instituciones del sistema de justicia. Y en ese sentido, mi apreciación es que hay un dejo de interés político como un gran componente en el tema de la persecución de la corrupción, que parece que muchos han olvidado que la persecución de la corrupción desde el ámbito de los gobiernos ha sido algo recurrente y permanente. Ha de recordar aquí que hubo un llamado juicio del siglo, que fue cuando enjuiciaron al presidente Salvador Jorge Blanco por piñas y frutas sobrevaluadas. Y terminó con condena de, parece como de 20 años. Y terminaron destruyendo a una serie de ciudadanos que lo eliminaron de la vida pública. Al mismo Salvador Jorge Blanco, expresidente de la República, terminó siendo un ciudadano prácticamente en el anonimato o en muy bajo perfil. Entonces, en medio de todos esos temas, siempre hay un interés político de los grupos dominantes y de la sobre la contienda y las confrontaciones que hay en términos electorales. Entonces, yo creo que la lucha contra la corrupción debe ser un marco institucional, no un marco ocasional y publicitarlo. Porque durante mucho tiempo se ha perseguido la corrupción y no ha pasado de la sanción aislada a un ciudadano o de condena o apresamiento. Pero el país no ha mejorado nada en sus instituciones, ni el país ha mejorado nada económicamente de las persecuciones que han habido. Más bien separación y división de los pueblos de este país. Entonces, en el marco de esa situación, yo pienso que el liderazgo político de la República Dominicana tiene que avanzar en esa perspectiva de la República Dominicana, establecer 5, 6, 7 ejes básicos que se conviertan en política de Estado, que no dependa del gobierno que esté de turno y el interés que tenga el gobierno de turno para que se continúe
creando los sistemas de control preventivo, de persecución y de sanción, tanto de la corrupción administrativa como del crimen y el delito organizado, que es un tema de seguridad nacional, y ahora lo estamos viendo con mayor claridad, que es un tema de seguridad nacional por el caso que acaba de ocurrir en la hermana República de Haití. Así que el tema de la corrupción es algo que debe ser punto de agenda de trabajo de toda la sociedad dominicana, porque las reputaciones no se pueden estar destruyendo por presunciones o simplemente por llamados rumores públicos o por el odio y menos por los rencores. Trajano, hablemos un poco del PRI, la situación interna de ustedes y la sentencia del Tribunal Superior Administrativo sobre las mayorías, los partidos mayoritarios. Primero, la decisión de la Junta, del Tribunal Superior Administrativo, que debe ser interpretado como un paso de adelante y como un respeto al orden institucional en el ámbito de los partidos políticos, que ahora la Junta Central Electoral ha de reaccionar recurriendo si le perjudicara, y no le perjudica en nada, porque modifica el orden de los partidos, el nivel de los partidos en la boleta y modifica los fondos que le correspondían desde la resolución anterior de la Junta a dos partidos políticos, el 80%. Ahora eso va a corresponder a unos 4 partidos políticos y en el mismo orden, asimismo, a los demás partidos políticos, a todos, le va a corresponder un poco más dinero de financiamiento. Entonces la Junta, en su interpretación ahora, el Pleno deberá emitir el nuevo reglamento que regulará el orden de los partidos políticos y la proporción de fondos que le va a corresponder. Ese es el tema específico sobre la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. En cuanto al PRI como fuerza política, nos estamos preparando para preparar nuestra propuesta electoral para el 2024. El país necesita una visión distinta de conducción de la administración pública. Pienso que hay un modelo agotado de los partidos que han gobernado los últimos 20 o 25 años. Por la razón que sea, el pueblo dominicano no está en el ámbito de regresar al PLD por una serie de variables que hay en el escenario político en esta coyuntura. No es que se descarte, pero es un poco complejo. Y hacia la fuerza del pueblo es la continuación del propio PLD desde el punto de vista de la visión conceptual que ellos tienen. Entonces sería como regresar de nuevo a lo que el país ha superado. Y en 20 años de gestión es suficiente para haber contribuido suficiente, ¿verdad? Haber contribuido lo necesario para el fortalecimiento institucional y para el desarrollo del país. Luego entonces, como consecuencia de un modelo que ha agotado, ha surgido el Partido Revolucionario Moderno con Abinader. Y yo la verdad es que en un año de gestión del actual presidente o del gobierno del partido PRM, no vemos que la situación del país pueda avanzar hacia mejorar, porque no hay un plan de acción para institucionalizar nada, ni hay un plan de acción para generar empleos, ni hay un plan de acción para garantizar la seguridad ciudadana, que el crimen y el delito continúan aumentando cada día. No hay un plan para garantizar los precios de los artículos de primera necesidad y todo se lo atribuyen al COVID y todo se lo atribuyen a factores internacionales. Entonces es un gobierno que no tiene una visión siquiera del sector turístico, claro, porque el presidente solo va ubicado aparentemente en el alto sector turístico, pero el mediano sector turístico que va hasta de la playita que un ayuntamiento administra en un pueblo hasta el mediano hotel, esos no tienen la atención del gobierno, no tienen el cuidado ni la protección. Porque se trata de un gobierno lamentablemente muy elitista, un gobierno que no tiene una visión plural ni popular, sino
de un sector del alto empresariado, que son los que están gobernando la República Dominicana. Entonces, ante ese escenario, el país necesita otras ofertas. Y dentro de esas ofertas que el país necesita, el Partido Revolucionario Independiente tiene experiencia de Estado, tiempo en el ejercicio de la actividad política, actualidad e interpretación adecuada de los temas nacionales e internacionales para sustentar una propuesta electoral en el 2024 que sea ganadora. Y llamamos al pueblo dominicano a darnos la oportunidad, porque el país necesita otra oportunidad para enderezar esta cosa pública. ¿Qué consejo le darías al presidente luego de tu reflexión? Que gobierne, que se siente a gobernar, que hable menos, que haga menos el papel de influencer y haga más el papel de un presidente que está sentado, enfocado, trabajando con su equipo de hombres buenos, de mujeres buenas, que tienen interés por mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano, pero que al día de hoy hay una distorsión del interés del pueblo dominicano, del deseo del pueblo, con por donde va el presidente y su equipo de trabajo. ¿Cómo no? Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesante participación de Trajano Santana, presidente del Partido Revolucionario Independiente, PRI, aquí en nuestro programa. Desearte mucho éxito en tu gestión. Muchas gracias. Buenos días. A ustedes, vamos a comenzar y retornamos con todos ustedes. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta del Palpitar Económico. Hoy nos acompaña la economista Magdalena Lizardo, quien es coordinadora del Observatorio Dominicano de Comercio Exterior. Es un órgano adscrito a la Universidad de INTEC que se dedica al tema de investigaciones y estudios sobre esa materia, o sea, sobre el comercio interior. Buenos días, Magdalena. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Gracias, gracias. Hablemos, diría yo, no tanto un poco, sino el conversatorio completo sobre el tema de nuestro comercio con los vecinos, con nuestro vecino Haití. Hay muchas cifras, ya son más transparente y diría yo hasta institucionalizada sobre el volumen. Esto que ha ocurrido ahora en Haití, ¿cómo puede impactar? Cuando me refiero a esto es el asesinato del presidente y cómo pudiera verse afectado ese comercio, qué cosa pudiera hacerse a futuro para no dotarlo o dejarlo como tan a la, diría yo, a veces hasta la suerte. Es una interpretación mía, claro. Bueno, yo entiendo que la situación con el comercio en Haití tiene que verse desde diferentes perspectivas en términos de sus impactos. Hay un impacto global en las exportaciones nacionales, las exportaciones del país. Pero también el comercio con Haití tiene un impacto muy territorial, muy localizado y además también mayor o menor medida muy sectorial. En ese sentido,
ciertamente la inestabilidad política de Haití, que llega a su punto máximo con los acontecimientos del día de ayer, han impactado en el comercio entre República Dominicana y Haití. Si nosotros observamos lo que era el volumen exportado en el 2012, nosotros estábamos exportando $1.056 millones en el 2012 a Haití. En el 2019, previo a la pandemia, exportamos $820 millones y en el 20, 752. Podemos decir que la situación de la pandemia afectó a todo el mundo en materia de su capacidad de importar bienes y servicios asociados a la contracción económica. Pero si observamos del 12 al 19, el comercio con Haití ha venido decayendo en términos de las exportaciones globales. Ha venido perdiendo importancia también dentro de todas esas exportaciones globales de la República Dominicana. Inicialmente, en el 2012, las exportaciones de Haití hacia Haití, de la República Dominicana, representaban un 15% de todas las exportaciones totales del país y un 25% de las exportaciones nacionales. En el 19 prácticamente esos porcentajes se han reducido muy cerca de la mitad. En términos de participación de las exportaciones nacionales, o sea, en el régimen nacional fuera de zona franca, Haití representa en el 19 alrededor de un 13% de las exportaciones nacionales, según destino. Y de las exportaciones totales del país, un 8%. O sea, estamos hablando que de un 14% en el 2012 pasó a un 8% de las exportaciones totales del país. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué ha pasado? Yo entiendo que hay varios factores que pueden estar explicando esa caída. ¿Cómo cuáles? Desde el punto de vista nuestro, obviamente, se han buscado nuevos mercados. Por ejemplo, dentro del propio Caribe, el país ha tenido una presencia un poco más permanente en el mercado de Puerto Rico, y hay algunos mercados del Caribe que todavía tienen volúmenes relativamente bajos si uno lo compara con Puerto Rico y Haití, pero que han venido creciendo, como es el caso del mercado de Jamaica, por ejemplo. Ahora, desde el punto de vista nuestro, yo creo que se ha ido buscando nuevos mercados. Pero desde el punto de vista de Haití, tenemos que tomar en cuenta que la economía haitiana ha sido una economía con muy bajo nivel de crecimiento durante la última década. Prácticamente en torno a 1, como máximo 3%. Y eso anual, o sea, un crecimiento muy, muy bajo, particularmente a partir 2015, 2016, 17 y 18. En el 19, la economía haitiana se contrajo en menos 1.8%. Obviamente, ¿qué significa eso? Menor capacidad de compra de la población y por consiguiente también menor demanda de bienes importados. De manera tal que hay factores desde el lado de Haití que en el caso específico también de República Dominicana, yo entiendo que el proceso mismo de inestabilidad creciente que ha estado viviendo Haití ha implicado reducción de las exportaciones en la medida en que se hace mucho más inseguro y trabas que han ido surgiendo que imposibilitan un comercio sobre bases relativamente predecibles con relación a Haití. A esto se ha añadido en algunos casos situaciones de vedas de productos dominicanos que han impactado en el flujo de comercio que se tiene con Haití. El otro elemento que les señalaba es que ciertamente el comercio con Haití tiene un impacto muy significativo a nivel de toda el área fronteriza. Y eso es un punto muy de mucha consideración para las autoridades,
en la medida en que la prolongación de un estado de situación de alta emergencia en Haití, que obligue a mantener el cierre en la frontera, ciertamente va a impactar la vida cotidiana, la vida económica de los pueblos de la frontera, particularmente alrededor de Jimaní y Dajabón, donde se realizan los mercados binacionales. De manera que ese es un punto de consideración relevante de dar seguimiento a lo que puede implicar una prolongación mucho más allá de lo que todos quisiéramos que fuera una solución lo más rápida posible, y el impacto que se puede tener sobre los pueblos fronterizos. Señalaba también, señalaba también un tercer elemento asociado al patrón de las exportaciones nuestras hacia Haití. Las exportaciones dominicanas, particularmente en el régimen nacional, son muy vinculadas a lo que son las exportaciones de bienes manufacturados hacia Haití. La manufactura local tiene en el mercado haitiano un comprador de cierta relevancia. Por ejemplo, el país en el 19 exportó volúmenes relativamente importantes hacia Haití en áreas, por ejemplo, como plásticos, cemento, productos alimenticios, que ciertamente en la medida en que se dificulte el tránsito hacia Haití, esas actividades económicas se verían también afectadas en la medida en que se contrae un comprador de cierta relevancia. La magnitud de ese comercio, hay quienes dicen que Haití se abastece hasta un 80% de sus necesidades del mercado dominicano. No sé qué tan cierto sea ahora. Mantenerlo como con bases tan frágiles. Cuando hablo de bases frágiles, me refiero a que no hay un tratado de libre comercio. Creo que el EPA lo mandaba, pero no sé, nunca se cumplió o nunca se ha cumplido. O sea, pudiera como dotársele de un instrumento un poco más, como más consistente, más institucionalizado. Siempre esa ha sido una aspiración del sector productivo dominicano que exporta hacia Haití, tener unas reglas mejor definidas para el comercio con Haití. Ahora bien, yo creo que el comercio es fundamental, estas reglas son fundamentales para asegurarse ante situaciones, por ejemplo, de arbitrariedad en la aplicación de normas fitosanitarias, arbitrariedad en el cierre de la frontera, arbitrariedad en lo que pudiera ser en la aplicación de normas. Pero la situación actual de Haití va más allá que un tema de normas comerciales, y es el peligro de la institucionalidad general del Estado haitiano, que ante una situación de inseguridad para la población y de gobernanza en general, dificulta la realización de comercio, aún en condiciones que uno pudiera decir de que existen normas basadas en acuerdos. En ese sentido... me gustaría, Magdalena, que concluyéramos la exposición de esa idea, luego que hagamos una breve pausa comercial para que el coordinador pueda hacer unos arreglos con nuestro patrocinador. Así que volvemos en unos instantes.
Continuamos la conversación con Magdalena Lizardo, economista de larga data, prestigiosa economista dominicana y quien coordina el Observatorio Dominicano de Comercio Exterior. Hablábamos en el segmento anterior sobre el tema de la fragilidad, interpreto yo, en que se ejecuta el comercio entre República Dominicana y Haití, donde a veces hasta por cuestiones un poco cuestionables ha habido vela y esa cosa. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros, o pudiera haber algún mecanismo de salvar ese tema como tan en el aire, tan sujeto a veces hasta capricho? Y mandar haciendo algunas precisiones al respecto. Yo creo que hay que distinguir entre qué podemos hacer en esta situación de emergencia para, en la medida de lo posible, asegurar que podamos seguir facilitando, proveyendo los bienes que Haití requiere en una situación prácticamente de emergencia. Estoy bajo un escenario de que la situación política de Haití no logra estabilizarse. Bajo ese escenario creo que es muy relevante que podamos tener desde la frontera mecanismos que faciliten ese abastecimiento, por lo menos hasta la llegada a la frontera, y de ahí que en función de lo que pueda ser el desarrollo de los acontecimientos, se pueda asegurar el abastecimiento de importantes bienes para la economía haitiana y para el consumo de la población haitiana, muchos de ellos que vienen desde la República Dominicana. Y en ese sentido yo creo que fortalecer las condiciones en que se puede hacer comercio en la frontera directamente de manera segura y eventuales mecanismos que faciliten la distribución desde la frontera hacia el interior de Haití en condiciones excepcionales, yo creo que es relevante. No solo para lo que implica para nosotros el poder mantener el flujo de comercio, sobre todo, como señalé, para, en algunos casos, pequeños productores agrícolas, pequeños, y la producción de manufactura local en algunos rubros relevantes. Pero también para asegurar o contribuir en estas condiciones a mantener abastecido el mercado haitiano en condiciones de mucha incertidumbre y eventual elementos de seguridad alimentaria, por ejemplo. Entonces, hay a mi entender, acciones de corto plazo que están orientadas a procurar que se pueda hacer el comercio en la frontera en condiciones relativamente seguras. Y obviamente eso pasa por el rol que puedan jugar los cuerpos, las Fuerzas Armadas para asegurar un comercio en condiciones de seguridad. Pero hay otros elementos ya de más largo plazo que necesitan urgentemente, a mi entender, ser abordados, tomando en consideración tanto los elementos que le preocupan a Haití como elementos asociados a nuestro interés nacional. En la medida en que comencemos proponemos o aseguremos el desarrollo de un comercio más formalizado, donde efectivamente se puedan pagar los aranceles que correspondan y que eso pueda contribuir a las finanzas públicas haitianas, puede ser un factor que le convenga a los dos países en el largo plazo. A nosotros, en la medida en que eventualmente, si conseguimos establecer acuerdos que sustenten nuestro comercio en normas, pues nos dará mucho más previsibilidad a lo que podemos hacer, cómo podemos contar con ese mercado. En fin de cuentas, aun cuando el mercado haitiano sea un mercado relativamente con poco crecimiento, no es un mercado que pueda
soslayarse, es de relevancia para determinados sectores y para determinados tipos de productores. De manera que la apuesta tiene que ser continuar a seguir formalizando el comercio entre los dos países, a insistir en la necesidad de hacer un comercio basado en reglas. Sé que esto es muy difícil porque se ha planteado desde hace mucho tiempo, pero que implique a su vez que Haití vea la conveniencia de este tipo de acciones en la medida en que también puede tener una mayor previsión de lo que pueden ser ingresos arancelarios como resultante de ese comercio. A mi entender, hay acciones en el cortísimo plazo y hay acciones que son parte de una agenda más estratégica de relacionamiento con Haití en el mediano y en el largo plazo. Que pudieran ser parte incluso de las discusiones, si no lo son, de la comisión bilateral. Tienen que ser necesariamente. Es el interés de la República Dominicana porque recordemos cuando viene una veda de manera no muy justificada a la luz de los productores dominicanos, eso crea disrupción muy, muy relevante y que no es bueno para nuestros productores ni para nuestra economía. Ahora, en última instancia, el país sigue con la tarea pendiente, aunque debo reconocer que se ha avanzado, de seguir diversificando sus mercados. Y en ese sentido, por la naturaleza de muchos de los bienes que se exportan hacia Haití, el mercado del Caribe sigue siendo un objetivo que necesita cuidarse y además trabajarse para que efectivamente podamos aumentar nuestra presencia en los mercados de los demás países del Caribe. Particularmente Puerto Rico es un mercado que necesitamos insistir en seguir desarrollando, dado el alto poder adquisitivo de la población puertorriqueña comparado con otras islas del Caribe y además el volumen de comercio que puede implicar. En ese sentido, es muy relevante dentro de una estrategia exportadora de mediano plazo continuar con el posicionamiento de República Dominicana como proveedor regional en el Caribe. Y eso implica no solamente trabajar en términos de una oferta exportable atractiva, sino también en mejorar las condiciones de conectividad con las demás islas del Caribe y todo lo que tiene que ver con los aspectos de logística. ¿Sabe que cuando yo comenzaba el periodismo económico, hace ya un tiempecito, siempre escuché decir, pero era como un anhelo, que la República Dominicana debía ser el granero del Caribe, pero parece que se ha quedado como todavía en una aspiración. Sí, yo creo que sí, que todavía es una aspiración y eso está asociado por un lado, a mejorar las condiciones productivas, sobre todo en el área agropecuaria, pero también yo entiendo que tiene que mejorarse las condiciones de conectividad a todas las islas del Caribe para poder ofrecer una oferta regular, predecible y que al final de cuentas permita ahondar los lazos comerciales entre todas las subregiones. Yo creo que el comercio subregional tiene un rol a jugar, sobre todo para productores relativamente medianos y pequeños, medianos sobre todo, y que es parte de una estrategia de desarrollo de las exportaciones del país, necesariamente. No sería, yo interpreto a veces, y lo dejo saber, que nos acomodamos a que teníamos el mercado de los vecinos ahí sin hacer mucho esfuerzo y que ellos generalmente venían y buscaban lo que querían y nosotros mandábamos y por eso con los demás vecinos nos descuidamos un poco. Yo creo que sí, en la medida en que además
un mercado como el de Haití, con menos exigente, exigente, sobre todo, eso me señala, a eso quería indicar, implica una actitud relativamente cómoda. Yo creo que al margen y las condiciones de inseguridad de por sí es una razón suficientemente fuerte, es necesario diversificar esos mercados, ya sea a través de Centroamérica o el mercado del Caribe. El mercado del Caribe pienso que es mucho más fácil en cierta medida su inserción, dado las condiciones de poca capacidad productiva de muchas de las islas, por una cuestión hasta de espacio, y que nosotros tenemos una posibilidad de ampliar nuestra oferta exportadora en productos que son muy demandados en materia agrícola, en materia de agroindustria, y de una manufactura relativamente de mediano nivel tecnológico que puede ser suplido a muchos de los países del Caribe. De manera que esto implica, obviamente, y yo creo que de alguna manera el sector exportador lo ha ido reconociendo, o sea, la inseguridad que ha exhibido el comercio con Haití y la inestabilidad del comercio en los últimos 10 años, de alguna manera ha implicado poner la vista hacia otros mercados. Pero todavía es parte de cómo hacer en la agenda de desarrollo exportador para asegurar una oferta con cierto nivel, con cierta estabilidad, pero también una oferta con calidad, porque los países del Caribe, los restantes países del Caribe, distinto a Haití, son países que tienen un mayor nivel de exigencia, tienen un mayor nivel de ingresos, y que implica dar un producto en relativamente buenas condiciones. En mayor calidad. Magdalena, gracias por aceptar nuestra invitación y espero en una próxima ocasión que estemos nuevamente por acá para los amigos televidentes. Así que nada, bueno, siempre las puertas están abiertas y gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Sí. Y a ustedes, amigos televidentes, la cita para el próximo domingo. Hasta entonces.